Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a presentar aquí los resultados muy preliminares, porque son unos primeros resultados acerca del estudio, precisamente de esa reactivación de la tasa de transferencia de oxígeno de la madera de las duelas después de haber sido regeneradas. Y, evidentemente, es también un placer poder estar en el foro precisamente con Antonio. Brevemente voy a explicar el funcionamiento de una barrica para entender que, efectivamente, además de ser un recipiente que transfiere sustancias aromáticas, sustancias que todos nosotros conocemos y, de hecho, son las razones por las que elegimos un tipo de barrica u otro, es un recipiente interactivo con el vino y está continuamente interaccionando y modificándose con el paso del tiempo. Un aspecto muy importante es precisamente que entra oxígeno. Sabemos todos que entra oxígeno y distintos autores a lo largo de los años han demostrado esa entrada de oxígeno que expresamos en miligramos de oxígeno que entran dentro de la barrica por litro de vino a lo largo de un año. Comenzamos con los estudios de Ribero Gallón en 1931, el cual evaluó precisamente esa entrada de oxígeno y que a lo largo de 6 meses podía evaluar esa cantidad en torno a 15-20 mililitros de oxígeno por litro y por año. Posteriormente también tenemos el trabajo de Peterson de 1976 con valores bastante inferiores, entre 2,8 y 7 mililitros por litro y por año. También mencionar los trabajos de Moutonnet, de 1994, entre 15 y 20 mililitros por litro y por año. Vivas y Gloris, 1997, con otro valor también muy del entorno, en torno a 10 y 28 mililitros por litro y por año. Y, finalmente, mencionar que en el 2003 Kelly y Gulan establecieron que el funcionamiento de la barrica desde el punto de vista de transferencia de oxígeno pues podría equipararse a una membrana que transfiere oxígeno en función de su espesor y, por lo tanto, estimaron esa entrada de oxígeno en 26 mililitros por litro y por año. En definitiva, el oxígeno entra en la barrica, está constatado. ¿Y por dónde puede entrar? Bueno, pues el oxígeno puede entrar o bien por las uniones entre duelas, o bien a través de lo que es la madera o, evidentemente, cuando abrimos el tapón para realizar el correspondiente llenado. Todo ello hace que el vino vaya enriqueciéndose de pequeñas o grandes cantidades de oxígeno, dando lugar a una evolución del vino y unas características finales. Nosotros llevamos ya unos cuantos años midiendo precisamente esa entrada de oxígeno dentro de las barricas, utilizando un método que actualmente pues, ofrece una medida optoluminiscente con sondas sumergibles que se introducen a través del tapón, como vemos en estas imágenes. Se trata de sondas que no consumen oxígeno y que nos van a ir permitiendo, a través de este tapón hermético, ir analizando la cantidad de oxígeno que se acumula en el interior. Para ello, evidentemente, es muy importante tener en el interior un líquido, en este caso es un vino sintético, 14% de alcohol a un pH de 3,5, que está desoxigenado, no tiene oxígeno. Si tuviésemos vino, no podríamos ver cómo el oxígeno se va acumulando porque, evidentemente, todo el oxígeno que llega al vino le consume rápidamente. Bien, pues con este sistema lo que hacemos es ir obteniendo medida de cómo se va acumulando el oxígeno en el interior de la barrica a lo largo del tiempo, y obtener así una tasa de entrada de oxígeno que, si extrapolamos a lo que ocurre en el año, pues obtenemos lo que llamamos Oxygen Transfer Rate, miligramos por litro, a lo largo de todo un año. Bueno, para ello lo que hacemos es medir globalmente la barrica y obtenemos esa tasa global de entrada de oxígeno. Pero, además, nos interesa también saber cuánto entra por la madera y cuánto entra por el tapón. En el caso de nuestros experimentos utilizamos un tapón perfectamente hermético y estamos seguros que no entra oxígeno por él. Realizamos, por lo tanto, la medida de la tasa total de la entrada de oxígeno y después sellamos las uniones entre duelas, tanto del cuerpo de la barrica como de los fondos, y volvemos a medir la entrada de oxígeno. Y en ese caso lo que obtenemos es la tasa de entrada a través de la madera. Y nuestros trabajos, lo que hemos podido ver, como vemos en esta diapositiva, por un lado, 4 barricas del mismo lote fabricados con roble americano y, por el otro lado, 4 barricas del mismo lote fabricadas con roble americano, lo que tenemos es que efectivamente entra más oxígeno a través de la madera de roble francés que de roble americano, en este caso en torno, de forma promediada, 21 miligramos por litro y por año.
y eso supone prácticamente el 77% de todo el oxígeno que recibe la barrica. Sin embargo, en el caso de las barricas de roble americano, la cantidad de oxígeno que entra por la madera es bastante inferior, casi un 16 miligramos por litro y por año, y el resto es lo que entra por las uniones. Por lo tanto, bajo estos experimentos hemos podido ver que efectivamente la entrada de oxígeno se produce tanto por la madera como por las uniones. ¿Y esto ocurre a lo largo de todo el proceso de envejecimiento? Pues hemos podido constatar que no ocurre a lo largo de todo el proceso de envejecimiento, que la tasa de entrada de oxígeno cambia con el tiempo. En este caso presentó un experimento a lo largo de todo un año midiendo 4 barricas que rellenábamos con ese vino modelo, ese vino sintético, y íbamos analizando cómo se acumulaba el oxígeno. Parábamos el experimento, volvíamos a rellenar con un vino desoxigenado para asegurarnos que el motor que rige la entrada de oxígeno a través de la madera es precisamente la diferencia de concentración que tenemos fuera y dentro de la barrica. En el interior de la barrica estará el vino real y siempre va a ser muy bajito y, por lo tanto, esa tendencia a entrar es la que regula la entrada de oxígeno, y vemos que esa tasa de entrada, esa velocidad de entrada de oxígeno va disminuyendo con el tiempo. Por lo tanto, todos los valores que estábamos manejando hasta este momento están sobredimensionando la cantidad de oxígeno que entra en la barrica, porque si elegimos lecturas realizadas a lo largo de un mes, obtenemos tasas de entrada de oxígeno, pues 29,4 miligramos por litro y por año. Si decidimos analizarlo durante 3 meses y extrapolar a lo que ocurre en todo el año, serían tasas de 15 miligramos por litro, y si utilizamos todos los días de análisis durante un año, el promedio está en 11,5 miligramos por litro y por año. Por lo tanto, se trata de una tasa dinámica que va cambiando con el tiempo. Y en este caso vemos precisamente el resultado de esas 4 barricas, con lecturas realizadas a lo largo de todo un año en 15 ocasiones. Y podemos ver que la tasa real de entrada de oxígeno es en torno a 10-12 miligramos por litro y por año. Y además otra cosa muy interesante, y es que en los primeros 40-50 días el vino ha recibido el 37% de todo el oxígeno que va a recibir a lo largo de toda su estancia en barrica durante un año. Bien, pues entendiendo que así es como funciona una barrica, nosotros ponemos nuestro granito de arena con datos en torno a 10-12 miligramos por litro en lo que es las lecturas de medida de oxígeno en vinos. Por lo tanto, entendemos que la barrica funciona como un recipiente que se va impregnando de vino. Esa impregnación produce unas mermas, esas mermas dan lugar evidentemente a un espacio de cabeza, y dependiendo del tipo de cierre y del tipo de madera podemos llegar a tener mayor o menor vacío, y se produce una entrada de aire con su correspondiente porcentaje de oxígeno, tanto por la madera como por las uniones de toda la barrica. Esa entrada está regulada precisamente por la capa inundada de vino, por esa impregnación que tiene la madera, y por lo tanto se trata de una tasa dinámica de entrada de oxígeno. Bueno, pues funciona la barrica de esta manera, y ahora vamos a pasar a explicar los resultados obtenidos con la evaluación de las muestras de madera obtenidas tanto antes como después del procedimiento Varena. Bueno, creo que todos ustedes han podido ver estas barricas, estas fotografías están en la web, pero además las tenemos ahí mismo en el stand de Varena, y se ve claramente la gran diferencia que hay en el interior de la barrica antes y después de esa regeneración realizada. Este es el caso de 2 fotografías de cómo están las barricas por dentro, y una vez que se ha realizado la regeneración, la reactivación, el aspecto que tiene la madera por su interior. Bueno, pues en este caso lo que hemos hecho es un estudio preliminar analizando barricas de 3 añadas diferentes, 2007, 2009 y 2013, eligiendo 4 duelas por barrica, 2 de la parte superior y 2 de la parte inferior, de tal forma que se han analizado 15 muestras de madera extraídas antes de lo que es la realización de la regeneración, y también muestras muy cerca del trozo de madera elegido para el análisis anterior, justamente una vez realizada la regeneración. Aquí tenemos el aspecto de las muestras analizadas antes y después de la regeneración,
Y, por ejemplo, aquí están 4 duelas de una de las barricas en las cuales podemos ver lo que es la madera tratada, la madera sin tratar, y de ahí se han cogido las muestras para analizarse. ¿Cómo se ha analizado esa entrada de oxígeno por estas muestras de madera? Pues se ha realizado gracias a un dispositivo patentado en el año 2014 por nuestro grupo que reproduce el escenario barrica y nos permite poner un trocito de madera por un lado en contacto con aire y por el otro lado en contacto con un líquido que evidentemente va a ir empapando y va a ir modificando a la duela como ocurre en una situación de barrica, pero que tiene un líquido desoxigenado con un sensor de oxígeno que nos permite medir esa acumulación de oxígeno que se produce y que si estuviese lleno de un vino real pues lo iríamos consumiendo rápidamente. Gracias a este equipo, bueno, pues hemos obtenido unas tasas de oxigenación de la madera antes y después. Aquí están los resultados. En estos resultados lo que podemos ver es que las duelas de la parte inferior, en el caso de todas las barricas, ofrecen una tasa de oxigenación bastante superior a las muestras contiguas de la duela que están justamente al lado, pero sin haber sido tratadas, y estos resultados no son exactamente iguales en las duelas de la parte inferior. En las duelas de la parte inferior lo que nos encontramos es que solamente en el caso de la barrica del 2007 se encuentran resultados de aumento de esta reactivación después del tratamiento Varena. Estos resultados son muy preliminares, hay que decir que han sido las muestras que acabo de describir. Y si quisiéramos saber estos datos, cómo podríamos extrapolarlos a una situación de barrica, podríamos pensar que las 2 duelas elegidas de la parte de arriba representan el 50% de toda la barrica y las 2 duelas de la parte de abajo representan el otro 50%, o bien podemos suponer que realmente como las duelas de abajo van a estar bastante más sucias debido a la precipitación y a la clarificación espontánea que se produce a lo largo del proceso de envejecimiento, pues podemos encontrar estas 2 situaciones a la hora de hacer la extrapolación de cuánto oxígeno entraría a través de la madera de toda la barrica. Bien, pues haciendo esa extrapolación podemos encontrarnos con esas 2 situaciones que vienen representadas por las barras. En el caso de la barrica del 2007, del 2009 y del 2013, encontramos que en todos los casos hay diferencias estadísticamente significativas y podemos decir que efectivamente la barrica sí que reactiva la entrada de oxígeno. Concretamente, si queremos saber un poco los resultados en miligramos por litro y por año, hemos encontrado que pasamos de tener valores en torno a 1, 1,6 y 1,1 a valores de 3,7, 5,9 y 2,1. Es decir, estamos multiplicando del orden de 2, 4, 3,7 veces la entrada de oxígeno. Este resultado es muy interesante, es muy alentador y es una extrapolación a barrica. ¿Y qué ocurre si lo queremos comparar con una barrica nueva? Evidentemente nosotros no sabemos la transferencia de oxígeno de estas barricas nuevas. Lo que sabemos en base a la experiencia de las barricas que hemos estado midiendo a lo largo de estos años, que las barricas francesas permiten mayor entrada de oxígeno que las barricas americanas y en este gráfico podemos ver que atendiendo a unos resultados previos que he descrito, aproximadamente en el caso de barricas americanas el 50% puede llegar a entrar por las uniones entre duelas y el otro 50% por la madera y en el caso de la barrica francesa mucho más por la madera que por las uniones. Atendiendo un poco a esta situación, podríamos pensar que si estas barricas eran barricas de roble americano, pues pasarían de estar transfiriendo un 13% de todo el oxígeno que transfieren si son nuevas a lo que es el 41% del total, lo cual es una buena regeneración y una buena reactivación. Y si fueran de roble francés, pues pasarían de estar transfiriendo únicamente un 10% a un 32%. Bien, pues en definitiva, estos resultados nos permiten establecer conclusiones preliminares y es que efectivamente esta regeneración sí que reactiva la entrada de oxígeno por la madera de las duelas de la barrica usada. Se recupera en torno a un 2, un 4 veces esa entrada de oxígeno frente a la misma duela, analizando exactamente la madera contigua que está sin regenerar. Y que todo eso va a depender, como vemos, del estado de la barrica, el tipo de roble, el tipo de vino, el tiempo, el número de usos.
Y ahora mismo pues ya estamos en marcha con la evaluación de la barrica como recipiente para evaluar también el efecto que tiene en las uniones entre duelas y en el recipiente globalmente como un recipiente activo de envejecimiento. Bien, simplemente mencionar que el trabajo ha sido desarrollado por el grupo UVAMOX, formado por los profesores que vemos en pantalla y también investigadores y contratados postdocs. Estamos en la Universidad de Valladolid, en Palencia, en el campus de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, y simplemente que pueden enterarse e informarse acerca de todo lo que hacemos en nuestro blog, Oxygen and Wine, y también en nuestra página web, en la cual intentamos poner todo lo que entra en nuestro conocimiento acerca de oxígeno y vino, tanto realizado por nosotros como por nuestros colegas. Y simplemente volver a hablar del libro, pero yo creo que ya todos ustedes se han podido enterar. Muchas gracias.